Hola, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 1 de noviembre del año 2022. Comenzamos hablando del primer encuentro entre los presidentes de Colombia y de Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro respectivamente, celebrado este martes en Caracas, que terminó con una declaración conjunta de 11 puntos que incluye 3 acuerdos concretos, si bien ninguno es una gran apuesta y en cambio el tono escogido ha sido el de la moderación y la cordialidad, sí se puede catalogar de un encuentro muy importante para ambos países. Luego de más de 2 horas de reunión privada dentro de una actividad que duró casi el triple de tiempo, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta en la que mencionaron superficialmente los temas tratados y acordados, tras lo cual se negaron a responder las preguntas que querían hacer las decenas de periodistas que cubrieron la jornada. El presidente Gustavo Petro invitó a Venezuela a regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Escuchemos al presidente Gustavo Petro. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se refirió a los pasos fronterizos y dijo que Venezuela está muy receptiva con este tema. Sobre los pasos en función de una reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será muy bienvenido a la patria de Bolívar. En el acta del encuentro, que se conoció luego de haber regresado a Bogotá, el presidente Gustavo Petro se puso a disposición de la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en la Ciudad de México. En noticias judiciales, a 14 años y 7 meses de prisión fue condenado alias 19 y otros 3 integrantes de la primera línea por los delitos de tortura y concierto para delinquir. La fiscalía detalló que además de cumplir la pena en centro carcelario, los responsables deberán pagar una multa de 1.549 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cumplir inhabilidad de 175 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Habla el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Javier Enrique García. Estas personas fueron declaradas responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir. La Fiscalía demostró que los sentenciados se concertaron y actuaron coordinadamente para realizar actos vandálicos de tortura a particulares y agresiones contra fuerza pública en el suroccidente de Bogotá. De otra parte, un fiscal del grupo de amenazas adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió la investigación para identificar el origen y el responsable del mensaje dirigido contra el juez especializado de Bogotá durante la audiencia no presencial de alegatos de conclusión y sentido del fallo condenatorio que se realizó el presente 31 de octubre. Al escuchar la condena, alias 19 no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto. Digan y quieran tacharnos como terroristas, delincuentes, vándalos. Yo le digo una cosa, más vándalo este gobierno. Hablamos ahora de la reforma tributaria porque el Partido Liberal, tras haberse reunido en bancada con el expresidente César Gaviria, definió que respaldará el proyecto, pero advierte que hay algunos puntos sobre los que tienen todavía reservas, como el que aumenta los impuestos al sector de hidrocarburos y grava algunos alimentos esenciales como el pan. Habla el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Pues para no poner ningún impuesto a las panaderías pequeñas. Pero hay panaderías las varias de barrio, si hay de cadena, eso es industrial. Por su parte, el representante Carlos Ardila aseguró que no se puede afectar a los tenderos y a los pequeños negocios gravando los alimentos que consumen a diario los colombianos. Tenemos discusiones pendientes todavía, la que tiene que ver con deducibilidad de regalías. Insistimos en que este punto hace a Colombia menos competitivo a nivel regional y necesitamos que la inversión siga creciendo. Si se mantiene este artículo, lo han dicho varios expertos, la inversión podría caer en un 30-35%. Hablamos ahora del dólar, que llegó por primera vez a los 5.000 pesos, una cifra que no tiene antecedentes y que al inicio del año pocos veían como posible. La semana pasada la divisa estadounidense había llegado a 4.999 pesos para luego darse un respiro en los últimos días. Sin embargo, este martes el dólar llegó a los 5.004 pesos al inicio de la jornada. Desde octubre el dólar ha subido un 10%, desde junio ha subido el 28% y en total ha subido un 22% durante este año. Para el senador Gustavo Bolívar, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro,
el dólar podría llegar a los 6.000 pesos si no se aprueba la reforma tributaria. Se discutió y el presidente es claro en que si no se aprobara la reforma, por ejemplo, el dólar sí se podría poner a 6.000, porque eso es mandarle un mensaje a los acreedores, también a las calificadoras de riesgo de que no vamos a tener caja para pagar ese déficit fiscal, no vamos a tener caja para pagar la deuda, y eso sí pondría más nerviosos los mercados. En información internacional, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, azotadas por una oleada de violencia con atentados y enfrentamientos a tiros entre policías y delincuentes. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación, anunció que declaró el estado de excepción en estas provincias, así como el toque de queda a partir de las 9 de la noche de ese país. Escuchemos al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y en deportes, el colombiano Luis Díaz, ficha clave del Liverpool de Jürgen Klopp, regresaría antes de lo previsto y estaría listo para jugar en una importante fecha de la Premier League, según reveló un portal inglés especializado en fútbol. Pese a que la actual temporada de los Reds no ha sido la mejor desde la llegada del director técnico alemán al banquillo del equipo de Díaz, este se ha convertido en un indispensable en el ataque por la banda izquierda. Sin embargo, por una lesión no ha podido volver a tener minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.